Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la entidad que tengo el honor de presidir. Soy Manuel Rodríguez Alcaína, para los que no me conozcan. Tenemos esta tarde una velada cultural, como siempre en la Matritense. Yo siempre digo que es interesante, pero es que ¿qué quieren que les diga? A mí me interesa todo lo que ofrecemos y me alegra, por cierto, ver entre la audiencia gente vital y emocionada con el tema, como he podido hablar, hemos podido estar por aquí hablando antes. Bueno, el tema de las joyas en la Casa Real Española, esto parece que siempre es una cosa muy británica, ¿no? Las joyas de la corona británica, la Torre de Londres, protegida por cuervos y por los beefeater y todo esto. Pero claro, resulta que la monarquía española, como no podía ser de otro modo, dado que ha sido más importante que la inglesa, ahora que no nos oyen, pues hemos tenido unas joyas de la corona dignas de una monarquía como la nuestra. Tenemos aquí en la portada, bueno, yo no quería reventarlo, pero ya que lo ha reventado el propio ponente, claro, hombre, bueno, sí, Elizabeth Taylor con sus ojos violeta, ¿no? Resulta que tenía, bueno, ya ven que luce una joya que no debería lucir, debería de estar aquí en nuestro patrimonio nacional, pero bueno, son así las cosas de la historia. El caso es que, y creo que es una parte algo desconocida de la historia de España, este tipo de vericuetos por los que ha pasado joyas como la perla peregrina, ¿no? Entonces, esta tarde vamos a hablar de este tema. Y bueno, para mí es un placer volver a contar con don Miguel Ángel Muñecas, que ya es un habitual de la casa. Muchas gracias por venir otra vez y por ilustrarnos con esta conferencia. Pero, como siempre, aunque hoy ya les aviso que tenemos un poquito lesionado a don Antonio López, que viene un poco con la garganta un poco perjudicada de Jordania, que ha estado, ya saben que es un hombre de mundo y ha estado visitando nada menos que Jordania. Menuda envidia nos ha dado a todos. Pero bueno, ha venido un poquito mal de la voz, así que por eso me estoy alargando yo un poco más para dejar que él pueda abreviar un poquito por esta vez y sin que sirva de precedente. Don Antonio, cuando quiera, presente por favor a nuestro ponente. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes y por su presencia y gracias por estar aquí. Hoy voy a dejar bien a nuestro presidente, porque siempre cuando me va a ceder la palabra habla elogios enormes de mí. Después yo intervengo y bueno, pues no es para tanto. Hoy como voy a tener que hablar poquito, entonces le voy a dejar en buen lugar por eso. Efectivamente, estaba haciendo un viaje de estudios por Jordania y se ve que he venido con la venganza de Saladino por asaltar sus castillos y entonces la voz no la tengo todavía muy a tono, pero sí lo suficientemente preparada para dar la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero y conferenciante de hoy, el profesor Miguel Ángel Muñecas. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante, ha trabajado como investigador en Repsol durante casi 30 años, y en los últimos 15 en el Centro Tecnológico de Móstoles, hasta que se prejubiló. Ha colaborado en varias ocasiones ya con la Matritense, ha impartido diversas conferencias en diversos sitios. Hace no mucho nos hizo la maravilla de un viaje en el tiempo para que pudiéramos entender cómo se organizaba el tiempo a través del calendario. Y hoy, pues parece ser, por lo poco que me ha dado tiempo a leer, que nos vamos a tener que zambullir en un estanque buscando no sé qué joya. Yo confío en que al final nos sacará a flote. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presencia aquí. Muchas gracias también, como les digo a todos ustedes. Y como me recuerda siempre José Ignacio, que les pida, por favor, que no se olviden de encender sus teléfonos cuando hayamos salido. Muchísimas gracias por estar aquí y cuando quiera, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos vosotros también por venir aquí y bueno, pues vamos a ello, a por el joyel rico de los Austrias, la perla peregrina y los diamantes de San Isidro. Quería comentaros para empezar que la charla no empezó por la perla peregrina ni por el joyel rico de los Austrias, sino que empezó porque yo andaba buscando piedras por Madrid y historias curiosas de los minerales que aparecían pues, por aquí, por Madrid, por la provincia, la comunidad. Bueno, y uno de los que me encontré fue esta cosa llamada diamante de San Isidro y vi que tenía
un pequeño algo que ver con este joyel rico y empecé a tirar de la madeja, y acabó saliendo lo que vais a ver ahora. Este caso de confusiones históricas y de pérdidas irremediables, empezando porque la joya, la perla esta, vamos a hacer spoiler, antes se decía reventar una charla. Bueno, pues ya no es de la corona española, sino que es posesión privada. Y bueno, pues todo lo relacionado con el joyel rico de los Austrias ya pasa un poco como a los Austrias, que bueno, pues se fue. Vamos, esa es Elizabeth Taylor, por ahí se oye. Elizabeth Taylor. Bien, vamos a ver el índice para que sepáis un poco lo que os quiero comentar. Lo he dividido en tres apartados. Lo que es el joyel de los Austrias a partir de Felipe II. Felipe II pues regalaba cosas en las bodas, los dotes, es un símbolo de poder, estatus, y entre las cosas que andaba regalando era un diamante llamado el estanque, que era el que a lo mejor, espero que no nos ahoguemos, la perla peregrina, aunque igual nos aparece alguna otra perla por ahí, aparecen muchas perlas, y los poseedores y también poseedoras. Al final lo compraban los reyes, pero las poseedoras, las que lo lucieran, eran las señoras. ¿Qué queréis que os diga? Y la perla peregrina ha sido muy, muy estudiada, lo comentaba contigo, con José Luis. De hecho, hay un libro de Carmen Posada sobre la perla peregrina, aunque realmente yo lo conocía a posteriori de empezar esta historia, o sea, no empecé por el libro y acabé aquí. En cualquier caso, está muy comentado y muy estudiado el tema de la perla peregrina, pero quizá el diamante el estanque no está tan estudiado. Vamos a ver cómo nos sumergimos en él. Sí que os puedo decir que en el siglo XVIII también había, igual que hoy en día, los bulos, ahora hay que decir fake news, pero bueno. Y el bulo está en los diamantes de San Isidro. Alguien lo intentó colar, pero bueno, luego lo estudiaremos. Eso nos va a llevar un poco sobre cómo se talla un brillante o una joya, y vamos a introducir algún que otro concepto de óptica y de geometría. Como veis aquí, que no os pase nada. Y luego, pues, como el diamante el estanque era un diamante azul de un brillo profundo, acerado y no sé qué cosas más, pues vamos a introducirnos un poquito en esa ruta de los diamantes azules, que no es Jordania, pero tiene su encanto. Y luego vamos a centrarnos en cómo ese joyel que con tanto esfuerzo nos ha costado construir, vamos a deconstruirlo y ver su desaparición. Y ya os pongo aquí los dos puntos en los que vamos a hablar, que es con Bonaparte se torció todo, y luego pues el último viaje de la peregrina. ¿Era peregrina o pelegrina? Luego lo vemos. Bien, empecemos. Un joyel, no sé si lo conocéis, yo no soy joyero, o sea, no, esto es todo aquí de... En fin, un joyel en cualquier caso es un broche o un colgante, como el que habéis visto en la portada de este tipo. En el siglo XVI era muy popular, o sea, las distintas casas reales, igual que ahora hay modas, ahora se llaman, pues no sé, Zara o la que sea, pues también había sus modas, y una era de engarzar joyeles y lucirlos, porque para eso estaban las reyes, reinas, princesas, infantes y no sé cuánto más. Entonces un joyel tenía lo que serían las cajas de engaste. Entonces tenían, por ejemplo, aquí podían colocar, en este caso parece una perla, aquí podían colocar un diamante donde está el puntito. Entonces engarzaban una serie de joyas mediante un adorno con motivos geométricos que normalmente era, lógicamente, de oro. También podía haber algún que otro colgante más, o sea, aquí tenéis una perla, aquí tenéis un diamante, aquí, en fin. Se unían diferentes elementos y eso se lucía en ese brochecito que se llevaba al cuello, ¿vale? Es frecuente que colgara la perla, bien. Eran muy, muy comunes y la moda en aquella época en los joyeles aparentemente la dictaba Alemania. De hecho, esto es un joyel que he encontrado aquí de 1560 de un museo en Alemania. Eran muy, muy populares en Alemania y por extensión en el resto de Europa con quien estábamos conectados. Bien. Los joyeles es una cosa muy habitual y lo han lucido
muchísima gente. No penséis que esto, el diamante, el estanque, el joyel de los Austrias era algo, bueno, era excepcional en un sentido, pero era, repito, muy, muy común. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver un poco a través de los retratos, ¿vale? Pues de retratos de cuadros. Antonio Moro, de una dama anónima, ¿veis? El mismo estilo, el oro, las joyas que estaban engarzadas. La infanta Isabel Clara Eugenia, bueno, pintado por Alfonso Sánchez Cuello, Alfonso. Vale. Veis aquí perlas, muchas perlas, diamantes. ¿Veis? Los diamantes, si os fijáis, no son como los de ahora. No lucen tanto, están menos facetados, ¿verdad? No, este es azul, lo que pasa es que los tintes dan para lo que dan. Bien, y aquí una cosa que se parece mucho al diamante, al joyel de los Austrias, porque tiene, y ya estoy adelantando un poco, el diamante azulado, la perla que cuelga y el engarzado, el oro. Pero estamos hablando de 1542. Ahora entraremos en cómo se adquirieron las diferentes piezas que dieron lugar al joyel rico, ¿vale? Entonces, idea de entrada eran muy comunes y habituales, y los reyes intentaban comprarlos a sus esposas o como regalo de dote para lucirlos, ¿vale? Empecemos con perlas. No necesariamente la perla peregrina, pero si os fijáis, esta es la perla de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal era la única esposa de Carlos I. El cuadro es del Prado y ya lucía una perla. El tema de las perlas, aquí fijáis, una perla enorme para la época. Las perlas normalmente venían de las posesiones españolas en Panamá, el archipiélago de las perlas. Eso está muy, muy bien narrado en el libro de Carmen Posadas, donde además cuenta, en este caso el libro, las penurias que tenía que tener la gente, o sea, los esclavos que trabajaban para recolectar las perlas. Imaginaros un archipiélago de aguas someras, pero por aguas someras estamos hablando de 20, 30 metros de profundidad, que hay que bajar a pulmón, mantener la respiración 5 minutos y no morir en el intento y zambullirte no una, sino 10, 15, 20 veces al día. ¿Sabes? O sea, esto es una tarea de alto riesgo para esclavos. O sea, tremendo. En cualquier caso, este diamante, fíjate, ya se me va la olla. Esta perla estaba datada, es un peso de 65 quilates. El asunto de los quilates y los gramos es un poco confuso, porque normalmente hablamos de quilates, pero yo siempre entiendo, yo me dicen quilates y no me entero. Hay que dividir por 5, estamos hablando de 12 gramos de perla, una perla importante. Hay muy, muy, muy pocas como esa. En cualquier caso, Isabel de Portugal ya lucía esta perla, que no necesariamente es la peregrina. Como estas joyas se van heredando, bueno, pues a la muerte de Isabel de Portugal, la joya pasó a su hija, que fue Juana de Austria, y cuando Felipe II fue a casarse con su segunda esposa, que era María Tudor, la inglesa, María I, pues pensó, vamos a dar esta perla como dote, ¿no? Bien, seguimos. Joyel de María I. Como veis, María I, los retratos no sé si hacen justicia o injusticia, pero no era demasiado, aparentemente no era demasiado agraciada. Entonces encontrarse con Felipe II, un chaval, porque era como 10 años más joven, pues hombre, era mucho y bueno, era un buen partido, y de hecho parece ser que siempre lo quiso con locura, o sea, estaba realmente enamorado de Felipe II, María de Inglaterra. Bueno, entonces los esponsales se celebraron en Winchester, en Inglaterra, anotar la fecha, 1554. Y regaló un montón de regalos. Está escrito por un cronista, diamante tabla, cada vez menos, diamante tabla engastonado a madera de rosa, collar de garganta, diamantes de punto, diamantes, joyas, como regalo de joyas. Fijaros que esta es ya prácticamente la composición de lo que luego será el joyel, formado por esta perla, por este diamante tabla, diamante cortado al ras, con muy pocas estrías y una profundidad, bueno, la profundidad la del interior no se ve, pero fijaros que se llaman tablas porque están tallados a la parte de arriba. Bien, entonces
el matrimonio no tiene descendencia y el testamento de María I especifica que las joyas a su muerte retornen a Felipe II, a la memoria de su marido querido. Bien, y estamos hablando ya de 1557. Las fechas son importantes porque luego la perla peregrina veremos que aparentemente es posterior. Y hay bastante confusión en la literatura sobre el tema de estas perlas y este joyel. Lo digo un poco por ahí para ir centrando y que cuando leamos alguna cosa se nos vaya quedando que hay más de una perla. Isabel de Inglaterra, Isabel I, sucede a María Tudor. Y fijaros que vuelve a aparecer en este retrato lo que se sigue pareciendo a lo que luego veremos que es el joyel rico. Es casi clavado. Entonces, aparte de un tema de modas, se supone que todas las piezas y los diamantes han vuelto a la corona española. Por tanto, aquí vamos a asumir que, de entrada, luego comprobaremos que esta suposición debe ser razonablemente cierta y que esto es una réplica. Asumiremos que este joyel y que estas piezas que este joyel y las piezas son réplicas del que llevaba María Tudor y que el original volvió a España. ¿Vale? Bien. Vamos con el diamante el estanque. Aparentemente, como veis, es posterior. Estamos hablando de 1554 y el diamante del estanque, que se parece, ¿veis este diamante? A que se parece a este. Son iguales. Entonces, pero no puede ser el diamante de María Tudor porque la adquisición es posterior. ¿Vale? Y lo compra por su enlace con su tercera esposa, que es Isabel de Valois, que es la que me ponéis en la web, es la que me habéis puesto, el retrato de Isabel de Valois. ¿Vale? Que aquí luce, por cierto, una perla, luego hablaremos de la perla. ¿Vale? Entonces se casa con 13 años. Ahora nos parece dice, con 13 años. Pues digo, sí, estas cosas pasan. Y se confirma la boda en el Palacio del Infantado en Guadalajara al año siguiente. Como regalo de bodas es este brillante, que es este diamante azul profundo acerado, de 100 quilates, que son 20 gramos. 20 gramos de diamante es mucho diamante. Porque además con el proceso del tallado, para darle los brillos, una parte se pierde. O sea, un diamante del tamaño de una uña hay que echarle, ¿eh? Que ahora mismo los diamantitos son así. Esto es un señor diamante, ¿vale? Se adquirió por un precio de 80.000 escudos a un joyero de Amberes en 1559 y se talló en España, aunque hay ciertas dudas de si es en Sevilla o Madrid. La definición de este diamante sería el diamante perfecto, labrado de tal manera que toda su área era cuadrada, tabla, con 4 lados perfectos e iguales en ángulo recto, dando lugar a ángulos completos y enteros y a esquinas muy agudas. Lo dice el orfebre Juan de Arce, que hizo diferentes piezas para Felipe II. ¿Vale? Entonces estamos hablando de no un diamante cualquiera, sino un pedazo de diamante, que era lo que buscaría un rey en la época. Grande, caro, lo suyo. Bien. El otro componente del joyel, la perla peregrina. La perla peregrina, vamos a fijarnos en la fecha, y estamos hablando de que se recogió en 1569 y que llegó a España hacia 1580, ¿vale? Quiere decirse que muchos retratos de otras poseedoras no pudo ser esta, porque llegó a España en 1580. Aunque hay varias teorías, elige ese instituto gemológico. Pero bueno, esta parece que es la más probable. Y Felipe II la adquirió en 1580. Sería una joya única, alargada, perfecta, la más grande jamás encontrada. Y otra definición del mismo Juan de Arce, de tamaño semejante a una aceituna de Córdoba, y de buen oriente. Eso no sé muy bien qué es, pero supongo que debe ser brillo y tal. Una perla es... la composición química es curiosa porque sería básicamente carbonato cálcico, que es aragonito, calcita, mezclada con
compuestos orgánicos, porque la perla es una especie de úlcera que crece en las conchas de los bivalvos. Entonces va creciendo, y entonces esa cosa la almeja la intenta expulsar, y entonces para expulsarla la va recubriendo de compuestos orgánicos, proteínas, que van recubriendo el sustrato, que es carbonato cálcico, y da lugar a este material que es nácar, nacarao, con estos brillos irisados, y es muy, muy, muy difícil encontrarlas con esta forma de pera y con esas dimensiones. La peregrina tiene varias acepciones, pero no es que viaje mucho, que aparte ha viajado mucho y peregrinado mucho, pero su significado original es cuando hablamos de esto es una cosa muy peregrina, suele significar una cosa bastante rara. Entonces ese es el significado original. Raro por lo excepcional. ¿Vale? Y aquí os remito a la novela de Carmen Posadas, que está apartada en la novela de cine. Una novela genial. ¿Vale? Entonces, Isabel de Valois, me sale la S, pero no, Isabel de Valois, que murió años antes, está pintada con esta perla, pero esta perla no puede ser la peregrina, porque si murió en 1568 y la perla llegó a España en 1580, va a ser que no. Por cierto, sí, este cuadro es interesante aquí, que el cuadro está hecho por esta mujer, Sofonista Anguissola, que ha sido una de las sorpresas que me he llevado yo estudiando esto. Es una retratista excepcional, tiene cuadros en el Prado, y para mí, yo no la conocía de prácticamente nada hasta que empecé a investigar un poco esto. Fue retratista de Felipe II e influyó en la escuela de retratos italianos y españoles, y bueno, merece, mucho, incluso cuadros de Sánchez Coello, un cuadro de Sánchez Coello de Felipe II, los hizo ella, que fue alumna de él. Y bueno, generó su propia escuela y merece un estudio aparte esta pintora, ¿vale? Acordaros del nombre, Sofonista Anguissola. Más, Ana de Austria. Ana de Austria fue la cuarta esposa de Felipe II, que se casó en 1570. El retrato es de Alonso Sánchez Coello, de 1571, está en el Museo de Viena. Idem de idem. Si la perla llegó en 1580, esto va a ser que tampoco, pero parece el joyel. Parece, pero... Y esta es una fuente de confusiones, porque es que es el diamante tabla, aquí veis el azul, el engastonado en oro y una perla que cuelga. Dice, pues aquí es que, y en realidad lo que hacían es que iban engarzando, quitando, poniendo joyas, según iban poseyéndolas. Vamos ya, finalmente, por fin, llegamos a la perla peregrina, que fue hija, la infanta Isabel Clara Eugenia fue hija de Felipe II e Isabel de Valois. Fue un personaje también, soberana y gobernadora de los Países Bajos, y aparentemente le llegó la perla como dote matrimonial en 1598, heredando las joyas a la muerte de su hermana Catalina Micaela, que era la poseedora original, y a la muerte de Felipe II, que más o menos todo coincidió en el tiempo. No está, como dice aquí, no está demasiado bien documentado, pero Isabel Clara debió regalar algunas joyas de Felipe II y las regaló a su... Isabel Clara es hija de Felipe II, a su hermano, sería Felipe III, en su boda en 1599 con Margarita de Austria-Estiria. Y este sí debe ser el joyel, pero la perla es la peregrina, y luego veremos qué pasa con la otra perla que ha sido de ella. Pero aparentemente, entre, digamos, este joyel y este, ha habido un cambio de perla. Debieron cambiarla por una perla más grande, aparentemente. Y el siglo XVII queda conformado este joyel rico, que es el que se expone, es el que lo lucen
las reinas de España, con diferentes formas que desconozco ahora si es tema del... En este caso el pintor es diferente, en este caso ha cambiado la forma de la parte de oro, pero bueno, esta es la composición típica del joyel rico de los Austrias, que se lució sobre todo en el 17, formado por el diamante azul, la perla peregrina, diamante azul, perla peregrina, y el engastonado en oro. En el caso de Carlos II, cambiaron el engastonado en oro por este otro diseño, por motivos que obviamente, bueno, no tan obviamente desconozco. No solo lo poseyeron o lo lucieron las mujeres, también algunos, la perla y el diamante no siempre iban juntos, y era moda en el siglo XVII también que los reyes lucieran perlas en su sombrero, como es el caso de Felipe III. Y luego, pues en el siglo también aquí, bueno, aquí se luce otra perla y lo luce Mariana de Austria, ¿vale? Bien. La otra perla aparece, o sea, después de haberos dicho la perla peregrina, el joyel, no sé qué, no sé cuánto, pues de repente aparece en 1660 que la hija de Felipe IV, María Teresa de Austria, se casa con Luis XIV de Francia. Y entonces, aparentemente, Felipe regala esta perla, que no es la peregrina, sino esta es la peregrina, que es la que debe venir de los tiempos de María Tudor y de Isabel de Portugal. ¿Vale? Entonces, el joyel, como veis, tiene otra armonía, está como si fuera una mariposa, ¿bien? Y luce también un diamante diferente y la perla. Y como veis, hay mucho diamante azul. Vale. Ya acabamos con los Austrias y el joyel para pasar a otras cosas. El último Austria, Carlos II fue el último, y como veis lo lucen dos poseedoras, María Luisa de Orleans, su primera esposa, con este joyel, y cambia en el caso de Mariana de Neuburgo. Por cierto, aquí en el retrato este de Mariana de Neuburgo lo podéis encontrar en el Museo de Historia de Madrid. Es muy interesante de ver ese museo, y justo enfrente de este retrato, por si os interesa, hay un plano, el plano de Tejera de 1656 del Callejero de Madrid, que está en un mural y es impresionante de ver. O sea, están enfrente el uno al lado del otro. Yo esa visita os la recomiendo. ¿Vale? Vamos a Felipe V. Vamos deprisa porque el tiempo es limitado. En tiempos de Felipe V tenemos María Luisa Gabriela de Saboya y Isabel de Farnesio Parma, que solo lucen la perla. Incluso en las últimas también solo se luce la perla. ¿Y el diamante? ¿Qué ha pasado con el joyel? Una pregunta que me hago es, ¿ha perdido su valor el diamante? ¿Habrán venido nuevas modas? ¿El diamante lo habremos metido en un cajón? 1, 2, 3. ¡Chan! Y os acabo de saltar de tema, espero que estéis confusos y digáis, ¿este tío que nos está haciendo? ¿Nos está liando? ¿Esto qué locura es? Porque de repente aparece una cosa que son los diamantes de San Isidro, que es un cacho piedra más feo que... Bueno, pues esto es un ejemplar que está en el Museo Geominero de Madrid. Yo soy mineralogista, me encanta el tema de coger piedras y piritas. Bien, pues este cuarzo, diamante de San Isidro, nada menos. Como veis, esto está tallado por la mitad, esto es una piedra. Imaginaros una piedra con una radial, la cortáis por la mitad y aparece esto. Este es el corte de la radial. Como veis, es completamente transparente por dentro, por fuera aparece otra cosa. Y esto a alguien se le ocurrió llamarlo diamante. También pensar que estamos en el siglo XXI. En el siglo XV diferenciar minerales no era tan fácil. Diferenciar un cuarzo de un diamante no es tan fácil. Sabemos que diamante raya a cuarzo, pero poquito más. Físicamente y su composición química
Va a ser que no. Y, oh sorpresa, esto ya es el colmo. Piedras de San Isidro, su naturaleza, valor y ventajas, de un tal Bernardo Belluga en 1776. Y esto es un panfleto que lo he estado buscando, pero no lo he encontrado. Fue donado y presentado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, porque el hombre venía a vender su libro. No era umbral, pero ha habido Paco Umbrales en muchas épocas, y este venía a vender su libro. Y decía que las piedras de San Isidro tienen un valor. Entonces, pues aquí os cuento que, como veis, 1776, la química, y yo soy químico, pero no ejerzo, la química estaba en ebullición. Tenemos aquí a los padres de la química. Lavoisier, que fue pasado por la guillotina, por cierto. Marcel Proust, el de las proporciones definidas, el que nos dice el H2O, los cuerpos en unas determinadas proporciones. Dalton, que empezó a identificar los símbolos químicos y a clasificar elementos, porque el carbono es un elemento y no el fuego. La química está en esa ebullición. Pero la teoría atómica, como veis, ahí no llega hasta el 19. Y estamos hablando del 18, que es cuando Bernardo Belluga nos está describiendo este hallazgo de las piedras transparentes, cuarzos, ya os lo anticipo, luego viene alguna que otra fórmula química, en el arroyo de Benidorm, SIC, que se dice, junto a la ermita de San Isidro. Cerca de San Isidro aparecieron estos cuarzos, algunos de los cuales lo habéis visto en el Museo Geominero. Y lo somete a lo que llama el análisis químico de la época, teniendo en cuenta que la química en aquella época da para lo que da. A fuego de llama no se calcinan, dan fuego, son duras, cortan el cristal, entendiendo el vidrio, son transparentes en el centro y algunos talladores han dado valor de diamante a alguna de estas piedras. Esto es una falsificación en toda regla, pero vale. Y elabora el hombre, pues igual que ahora ahí en Repsol hacíamos planes de negocio, pues hombre, elabora su idea de negocio, que es que las piedras de San Isidro tienen valor de diamante y pueden sustituir a esas costosas importaciones que no Felipe II se tenía que ir a Amberes a comprar la dichosa piedra. Entonces, bueno, pues empieza a tirar del hilo y dice, pues oye, que hay gente que lo va a asociar a que ese diamante azul pues era una piedra de San Isidro, que alguien lo había falsificado, lo había coloreado y que lo habían comprado, pues hasta que no supieron que era una piedra de San Isidro, tenía su valor, pero una vez sabiendo que es piedra de San Isidro, pues esto a lo mejor no hubiéramos pagado menos, a lo mejor por eso el diamante ha desaparecido. Ahí lo dejo. En cualquier caso, estamos hablando de un diamante tabla de 2 uñas, o sea, diamante grande, enorme, labrado por Jacobo de Trezo, sacado de la piedra en el arroyo de San Isidro, talla acompañada del ermita original, bla, bla, y que no cedía en brillantez. Brillantez, otra cosa es autenticidad, pero en brillantez, desde luego, si lo tallas bien y le sacas bien pulido, y eso si vais al Museo Geominero en Río Rosas, veréis un montón de ejemplos de tallas, de tallas de zafiros o de cualquier otra cosa, que brillan, efectivamente brillan mucho. ¿Vale? Faltándole solo la dureza de aquellos. ¿Vale? Bien. En aquella época la tasación de las piedras no era tanto por la autenticidad, sino lo tenéis aquí, según el peso, lo del burro grande. Burro grande como diamante grande. Y una propiedad que entrecomillado, la hermosura. Que eso, bueno, hay gente que lo clasificaba en el siglo XVIII. Bien, y en favor de los diamantes, lo que os he comentado, una reseña de una revista de 1806, bien, en el cual dice, bueno, pues lo voy a leer. Si bien hay quien supone esparció aquella voz para dar más valor a la piedra, pues achaque antiguo es, decimos nosotros, rebajar las producciones españolas creyendo que son solo apreciables las que proceden del extranjero. Bueno, y esto lo dijo pues este hombre, José Lesén y Morena. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver el asunto de si puede ser o no un fraude este diamante. Y si
Mira que si estafaron a Felipe II, sería una verdadera faena, ¿eh? O sea, una faena. Pero en fin, para tallar un diamante, lo que tenemos es que partir de la piedra en bruto. Y como veis aquí he puesto un montón de piedras. No os voy a decir cuál es cuál, porque son piedras en bruto, puede ser. Pues aquí hay diamantes y cosas que no son, pero de entrada casi no lo podemos saber, sino es un poco por la dureza y bueno, haciendo un análisis químico, pero en el siglo XVIII o el XVI aquello no. Entonces dice, pues, ¿esto qué diréis? ¿Que es un cuarzo? Este es un diamante en bruto. ¿Este diréis que es un, no sé, un zafiro? Pues no, es otro diamante en bruto. ¿Esto qué diréis? ¿Es un cuarzo? Pues sí, ese es un cuarzo. ¿Y este? ¿Un diamante azul? Pues no, otra cosa. O sea, no te puedes fiar del color o de la forma. Hay que ir a un tallado, llegamos a este diamante que lo hemos tallado de esa forma y que vamos a cuestionar si es auténtico o no. Y luego pues tenemos un diamante un poco más moderno, bueno, un diamante, una talla más moderna que veis que tiene muchísimas más facetas, ¿vale? Y diferentes gemas o baratijas que si vais al mercadillo del Museo Minero un domingo, el primer domingo de cada mes, vamos, yo a mi mujer no ha podido venir, pero alguna ya le compran en el mercadillo y dice, oye, quedan bien, pintón esto. Bien, bien. Además, tener en cuenta que la falsificación de gemas ya era un arte en el siglo XVI. O sea, igual que entonces, ahora, aquí falsificamos lo que haga falta. Y típicamente se hacían fusionando vidrio. Ya sabéis que vidrio no es lo mismo que cristal. No sé si lo conocéis esa distinción. Pero lo que llamamos el cristal de la ventana, ni de coña. No es cristal, es un vidrio, porque tiene una estructura desordenada, amorfa. Está hecha o sea, es un vidrio que enfría rapidísimo. Un cristal enfría mucho más lento, tiene otras propiedades, tiene una estructura en 3 dimensiones perfecta, mientras que es amorfo completamente. Entonces, ojo con las distinciones de vidrio y cristal. Esto, a ver. Suena cristal, suena. Es que es difícil pillar. El vidrio suele ser más gordo. Esto suena. No suena. Cuando es cristal suena como una armonía. Es una nota descendente larga. Pero bueno, suele ser finito. Vale, me estoy yendo. Diamantes, vamos con los diamantes. Amberes, ciudad del diamante. Era el centro comercial de diamantes en el siglo XVI. Ventaja, era católica y pertenecía a la corona española, posesión de Felipe II. Diamante se convirtió en el centro de los diamantes, o sea, Amberes se convirtió en el centro de los diamantes y venía la materia prima de África y, atención, de la India. Atención a la India. ¿Y qué tenían los maestros joyeros de Amberes? Acordaros que un diamante es duro. Si habéis estudiado algo de química o de física o recordaros de vuestra época yo qué sé, del AGB o lo que sea, pues hay una escala de Mohs en la cual la dureza sigue esta curva y el diamante tiene una dureza brutal, muy superior a la del corindón, la del topacio, del cuarzo. Un diamante raya al cuarzo. Entonces, cuando en el siglo XVI tenías las herramientas de corte del siglo XX o XIX, no. Entonces había que hacer un tallado lo más básico posible porque, aparte de que perdías peso, no eras capaz de sacar todas las facetas y no se conocía la teoría óptica que hay detrás de hacer un buen brillante o un buen diamante. Y esa tecnología de corte, que era muy complicada, requería polvo de diamante, la tenían los joyeros de Amberes. Entonces, en mi opinión, porque esto no he encontrado ninguna referencia que lo cite tal cual, Felipe II, igual que ahora hay roles falsos, pues lo último que quería Felipe II es que si se compraba un Rolex que fuera falso. Si iba a Amberes a por un diamante, tenía que garantizarse que fuera auténtico. Y quería, según los criterios de la época, un diamante grande que luciera. Porque era lo único que en aquella época se podía conseguir, digamos, del diamante. No tanto brillo, porque es difícil facetarlo. Pero sí, un pedazo de diamante azulado, bien pulido por arriba, eso luce. Y eso es lo que quería Felipe II. Diamante que luciera, grande, pesado, auténtico. ¿Y dónde ir mejor? Amberes, que era dominio suyo. ¿Vale? Entonces, creo que es completamente auténtico el diamante.
Luego veremos qué pasa con esos diamantes de San Isidro, que fue realmente el motivo por el que empecé yo a meterme en esta historia. Gemas y brillantes. Alguien, José Luis, tú me comentaste, los diamantes son carbono puro, pero las impurezas importan. Las impurezas son las que le dan toque. Ese toque lo da la impureza, luego lo veremos. La red del diamante, veis, es un tetraedro, no sé si estáis familiarizados con la química, pero es una estructura básicamente piramidal. Ahí la tenéis, con los átomos de carbono, esa flecha significa un plano, esta flecha significa que está en el plano de delante. El cuarzo tiene una composición química completamente distinta. Óxido de silicio también son tetraedros, pero son aquí el silicio y aquí los 4 átomos de oxígeno. Pero veis que exteriormente un diamante en bruto y un cuarzo en bruto no hay mucha diferencia. De visu, otra cosa es tiras o rayas, pero bueno. Y luego fijaros en que por lo de las impurezas importan el corintón, que es óxido de aluminio. Rojo es rubí, azul es zafiro, y son exactamente la misma composición. Ahora veremos qué impurezas, esas no sé si le he puesto las impurezas, no recuerdo cuáles son. Creo que era cromo, creo que eran impurezas de cromo, y aquí no sé si eran, se me ha olvidado. Y las aguamarinas y las esmeraldas, óxidos silicatos complejos de berilio que le dan un color verde. El compuesto de berilio tiene color verde. Vale. Vamos con el diamante y el tallado. Fijaros que esto es aquí aparece como es un diamante que podría ser perfectamente el estanque, ese diamante, con sus partes. ¿Veis? Y aquí un diamante, abajo una fotografía de un diamante actual con esos reflejos. La parte de arriba es la tabla. Una parte, digamos, que se ve visible, la que se engastona y queda por encima del joyel, que es la corona. Tiene un filetín y abajo lo que se llama la culata o el pabellón. ¿Vale? Aquí tenéis este diamante que reproduce exactamente igual. No todos los diamantes, tiene que estar muy bien tallado para que el reflejo sea perfecto. Y esas leyes se las debemos sobre todo a Snell, que estudió la física de la luz y publicó sus leyes de la reflexión y la refracción. Estamos hablando de 1621, o sea, el siglo XVII, mucho después de se comprar el diamante. Entonces, si el corte es demasiado profundo, la luz se nos va, no refleja, queda una parte oscura central. ¿Vale? Si tallamos demasiado poco, le damos demasiado poca profundidad, tampoco acaba de reflejar toda la gama, aparecen unas coronas, unos efectos extraños ópticos. Tiene que ser un diamante a su altura perfecta, y hay unas leyes matemáticas que rigen cómo debe tallarse un diamante. No voy a entrar porque no soy joyero ni nada parecido, pero fijaros cómo pone aquí el ángulo de reflexión de la luz. Incide, refleja, refleja. No hay dispersión por refracción. La refracción es la que nos da estos reflejos. Es la luz la que brilla en todas partes. ¿Vale? Eso es un diamante. Brillo perfecto en todas esas facetas. En todas esas facetas hay fenómenos de reflexión y refracción. ¿Vale? Y la tecnología de la talla de diamantes. Fijaros, desde los inicios en el siglo XIV, como una bipirámide, al siglo XV, el tallado en tabla, que es el del 15-16, ese tallado en tabla. Como veis es la parte profunda, que se me ha olvidado el nombre, como no soy joyero, la culata, la tabla y la otra parte, juego macho, qué cabeza, y la corona. ¿Vale? Eso es este diamante el estanque. Una tabla muy grande que es la que brillaba, la que quería Felipe II que brillara. Pero le vamos añadiendo cortes. O sea, fijaros, aquí lo hemos hecho sobre el diamante original en punta, le hemos dado ras, le hemos metido la cizalla, hemos quedado una tabla, aquí le hemos dado más ángulos, seguimos tallando, cada vez hacemos más triangulaciones, somos capaces de triangular más, conocemos mejor las leyes ópticas y llegamos a la talla brillante del 19 y luego ya en el siglo XX la locura. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, aquí el estanque, que es de 1559, pero otro diamante que adquirió ya Felipe IV,
este pesaba 100, el estanque pesaba 100, pero este ya más pequeñito, 35 CT esquilate. Viene de carat y tal, carat y quilate es lo mismo, que son 35 dividido entre 5, 7 gramos. ¿Vale? El Wittelsbach es del siglo XVII y fijaros ya la diferencia que hay entre uno y otro. Lógicamente este diamante o lo retallas, pues que no puede competir con estos reflejos. Es brutal la diferencia, ¿vale? Ya en el siglo XIX, ya XX, pues ya es pero eso ya es época moderna, ¿vale? Entonces, diamantes azules, porque fijaros que los diamantes todos intuitivamente tenemos en la cabeza que son incoloros, pero no. Son diamantes naturales extraordinariamente raros. Se forman, si ya el diamante requiere unas presiones brutales, porque esto es la punta del lápiz, o sea, la punta del lápiz es carbono puro, si tú la comprimes millones de veces, acabas teniendo un diamante. Hay que tener millones de veces fuerza para poder machacar aquello. Eso lo hace la Tierra a esas profundidades tan brutales de unos 500, 600 kilómetros, está por debajo del manto terrestre, por debajo de donde salen el magma de los volcanes. Bueno, va subiendo, pero vamos, esto es el interior de la Tierra. Y se debe a impurezas de un átomo concreto que es boro. En la red tridimensional, aquí tenemos carbono, 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 todo tetraedros de carbono, 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 todo. De repente aparece un fallo y se nos ha colado un elemento boro, que además es muy, muy, muy curioso, muy raro, extraordinariamente raro, solo se forma en determinadas condiciones. Ese boro resulta que tiene no es carbono, y tiene lo que llamamos deficiencia electrónica. En cualquier caso, absorbe el rojo y solo transmite el azul, que es lo que vemos, ¿vale? En el siglo XVI y XVII solo había una fuente, que era la India. Ahora hay más, está Sudáfrica y está Brasil. Pero minas de Sudáfrica no se descubrieron hasta 1867, ¿vale? Entonces, si este es el diamante del estanque, aquí tenemos otro diamante, que es el Hope, tallado, y es de 1666. Nuevamente, fijaros las diferencias. Este sabemos perfectamente de dónde vino. El diamante Hope sabemos de dónde vino y es básicamente igual al de Felipe II, pero con talla un siglo después. Más aún, me voy a atrever a decir de dónde vino el diamante del estanque. No lo he encontrado como tal en la literatura. Esto, asumir que es cosa mía, y si lo decís, esto lo dijo un tipo en una charla en la Matritense, pero creo que vino de las minas de Golconda en la India, que es donde vienen la mayoría de los diamantes. Las condiciones de trabajo eran horribles. No puedo deciros la cantidad de gente que murió, pero el trabajo todo estaba estructurado. No es casualidad que vinieran de la meseta del Deccan. La meseta del Deccan es la mayor formación volcánica de la Tierra y tiene que ver, tampoco es casualidad, con la extinción de los dinosaurios. En la época del meteorito famoso que arrasó el planeta y extinguió los dinosaurios, coincidió por motivos desconocidos, quizá fue el propio meteorito, pero no está claro, con una erupción mega brutal, que raíros del volcán de Canarias, y generó la meseta del Deccan. Entonces, del interior de la Tierra fue donde surgió esos... O sea, por eso están esos diamantes tan raros azules de deficiencia en boro, porque vinieron del mismísimo mando de la Tierra en una erupción volcánica brutal como jamás se ha conocido en la Tierra. Bien, en cualquier caso, la más importante de esas minas fue la de Colur, en el cual estuvieron trabajando hasta 60.000 trabajadores. Y esplendor minero, pues en esos siglos del XVI y el XIX. Entonces había toda una ruta, desde el proceso de extracción con estas personas que, bueno, tenían una vida absolutamente mísera, como prácticamente cualquier minero de la época. Si venía una lluvia monzónica, pues aquello se anegaba, y si morían 100, pues 100 menos, otros 100. Así funcionaba aquello, era brutal. En fin, inconcebible con criterios nuestros. Había una ruta comercial en la cual se extraían de la mina, pasaban a Hyderabad, una ciudad de la India muy cercana, que se clasificaban y se vendían, y esa ruta pasaba por Venecia y de allí a Amberes, dominios de Felipe II. Con lo cual, todo, digamos, encaja, ¿vale? Y aquí mi conclusión, porque
igual está, pero yo no lo he leído en ningún sitio documentado, lo voy a poner como cosa mía y apuntarme el mérito o el demérito. El estanque provino de la India de estas minas. ¿Vale? Bien. Y ya que hemos empezado por los diamantes de San Isidro, vamos a darle un final medio honroso. En la revista minera Minerva del 77 de 1806 vamos a rematar diciendo que los diamantes de San Isidro no son más que unos malos guijarros sin ninguna de las propiedades dichas, que solo pueden servir para romper las cabezas disparándolas con una buena onda y nada más. Y recomendándoos que vayáis al Museo Geominero a ver unos cuantos diamantes de San Isidro, que allí lo veréis todo y es maravilloso. Seguimos. Ya hemos acabado con los diamantes y por esta puerta vamos a volver a la historia de nuestro joyel y nuestras perlas. Por aquí, no sé si lo distinguís, yo creo que este es Napoleón. Esto parece el joyel. Yo creo que este es Pepe Botella. Ese va a ser Pepe Botella. Está por ahí. Un personaje interesante, Pepe Botella. José I, para que veáis que me he estudiado y sé que se llamaba José I, pero es que me encanta llamarle Pepe Botella. Y esto parece la guerra de independencia y creo que algún fusilamiento. Vamos a ver. Vamos a ver a esta puerta donde nos conduce. Esto es raro. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Pepe Botella. Aquí está rezando dentro de la botella, no sé si al vino. Por cierto, no le daba la botella, le daba, creo que era el champán francés del bueno, ¿eh? Por el impuesto que... por el impuesto, ahí está. Se ha corrompido Ha corrompido la cosa, pero oye, me estás haciendo un spoiler, macho. Esto no te lo voy a perdonar, ¿eh? Bien, vale, me he perdido con José Botella. En cualquier caso, el hombre le daba al champán y tal, le gustaba, tenía gustos caros y muchas amantes, demasiadas amantes tenía Pepe Botella. Bien, sabemos que la perla aparece en este inventario de joyas reales que en el momento de la ocupación hizo el conde de Cabarrús, que era afrancesado y ministro de Hacienda. Estamos hablando de mayo de 1808. Todavía está en poder de la corona española, en 1808. También sabemos que Cabarrús entregó a este tal Cristóbal Chimbell, ayuda de cámara de José I, esas joyas, entre las que están incluidas el diamante, el estanque y la perla peregrina, y las envió para envío a Francia en julio, han pasado 2 meses, en julio de 1808. Y esta documentación la conocemos porque está en la relación del documento de los Archivos Nacionales de Francia. O sea, tenemos una buena pista de lo que ha ocurrido y sabemos qué pasó. ¿Cómo se justificó este expolio? Pues oye, los franceses nos habían invadido, pues hay que sufragar estos gastos de alguna manera, pues nos lo cobramos en especie. Pues es lo que hay. Estimaron 25 millones de francos, que como no soy muy economista, pues no sé muy, pero debía ser una pasta. El estanque estaba tasado en 1,5 millones de reales. Y la peregrina acabó en manos de Julia Clary, Julia Bonaparte, que era la mujer oficial de José I. Aquí la tenéis retratada. Y acabó en Francia porque nunca apareció la tal Julia Clary esta por España, no estaba mejor en Francia, la verdad. Y además aquí Pepe Botella os digo que tenía como bastantes amantes, con lo cual estaba servido el hombre. También comentaros que Francisco Cabarrús, el conde, cuando acabó la ocupación, en premio a sus servicios, fue sumado de su sepultura en Sevilla, creo que era Sevilla, y sus huesos, no está muy clara la teoría, pero hay varias teorías, pero la que más he encontrado repetida es que los huesos los arrojaron en una fosa común porque no se merecía estar en una fosa por, digamos, su colaboracionismo. Bueno, en cualquier caso, después de José I, que es todo un personaje, que hay una serie de historias detrás de cómo se exilió en España y todo eso, creo que lo cuento después. Vale, en cualquier caso, el diamante, el estanque, Fernando VII había acusado a su madre, que era María Luisa de Parma, por cierto, examante de Godoy. Es que aquí todo esto era una época, oye, nos quejamos de ahora, pero joder, ¿cómo funcionaba en aquella época?
Pues acusó a su madre como digamos era colaboracionista de los franceses, pues acusó a su madre que se había ido al exilio con su padre, con Carlos IV, y bueno, pues la acusó del expolio, porque además ella, para sufragar los gastos de su estancia en el exilio, me parece que era en Roma, pues vendió una serie de joyas, aunque ella negó toda la vida que hubiera vendido o que estuviera en ese inventario las perlas. Bien, en cualquier caso, el estanque volvió a España después de la guerra. Fernando VII se casó en 1829 con María Cristina de Borbón dos Sicilias, y aquí los tenéis paseando por Aranjuez. Y con motivo de aquella boda, pues al hombre no se le ocurrió mejor cosa que regalar a su suegro, Francisco I de Nápoles, el diamante, y engastonado o engarzado en la empuñadura de una espada. Este es el último dato que tenemos del diamante del estanque. Después, pues hay un montón de... bueno, no tanto. Hay diferentes versiones, pero la más probable es que se retalló, y retalló porque era una tabla, para perder su pista y que nunca más fuera reconocido y que tuviera otro valor. Hasta ahí. Se especula con la familia real rusa, pero no se ha vuelto a saber más desde este momento. Cosas de la vida. ¿Qué fue de la Pellegrina, así llamada por su semejanza con la peregrina? Hay, como veis, una similitud. Pues, ¿qué fue de ella? Pues vamos a empezar con María I, María Tudor. Continuamos con Felipe IV, que es cuando aparece, aquí hay un salto de como 200 o 150 años, que lo regala en su boda a María Teresa de Austria con Luis XIV, ya lo hemos comentado por esos esponsales. Hemos llegado hasta aquí están los esponsales. Por herencia pasa a Luis XVI, que es el nieto, guillotinado. Esto intenta ser, no se ve mucho, pero es que al hombre lo guillotinaron lo de la Revolución Francesa en 1792 con el subsiguiente saqueo. No se sabe bien qué pasó con las joyas. En cualquier caso, aparecieron en manos de la familia imperial rusa, los Yusupov, un tal Nicolás y Tatiana Yusupov, que aparentemente lo adquirieron en 1826. De ahí pasó a la más conocida, Zinaida Yusupova, a su vez más conocida por su boda con el príncipe Félix, que fue uno de los que se cargaron al famoso Rasputín en 1916. La pista se pierde con todos los acontecimientos de la Revolución Rusa del 17 y solamente sabemos que se vendió en 1952 a un poseedor anónimo, y hasta ahí podemos leer. Como veis, las joyas están todas perdidas, aquí no ha quedado. Pero bueno, todas tienen un poseedor y cada cierto tiempo aparecen. Aquí pasaron 150 años y aquí pues aparecen 30, luego aparecen otros 50, ¿vale? No sabemos. La peregrina. Otra vez José I, el rey Plazuelas, sí, el rey Plazuelas, porque entre otras cosas abrió la Plaza de Oriente. Pero bueno, eso ya es un personaje interesante. A mí me encanta José I. A lo mejor me estoy pasando de tiempo. Sí, vale, pero ya acabo. Es lo que sería un killer, un tipo que tenía un objetivo claro y escrúpulos lo justito. Bueno, fue derrotado por Wellington y tuvo que, por piernas, huir de España, lo cual hizo en 1813. Wellington la verdad es que le había pillado con el carrito de los helados porque quería llevarse un montón de cosas y no pudo, pero en 1813 lo consiguió llevarse lo que pudo. Y con ella se llevó a Francia la peregrina. Ahí se perdió para la familia real. Se la regaló a Hortensia de, perdonadme mi francés, Beauharnais, algo así se debe decir, que era hijastra de Napoleón Bonaparte, que aquí todo queda en familia, que casó con su hermano Luis Bonaparte. Napoleón le nombró reyes de Holanda, fue madre de Napoleón III, en fin, que la acabó heredando. Esta es la foto. En 1848 se vendió al duque de Abercorn para su mujer Luis. Y ya estamos casi en la época moderna y acabando. Casi.
Y aquí lo llamo la peregrina un real desengaño. Porque Alfonso XIII, en su boda, regaló a Victoria Eugenia un broche de un joyero muy conocido en España, Joyería Ansorena, del que colgaba una perla. La auténtica sabemos que estaba en posesión de este millonario, pero la reina Victoria Eugenia siempre creyó en la autenticidad de esta joya y así lo defendió hasta su muerte. Y como curiosidad deciros que Alfonso XIII le pasaba como a Pepe Botella y la compensaba a la mujer con una joya por cada infidelidad. O sea, tenía una colección de joyas grande, ¿eh? Es que, sí, esto es lo que sale. Sabemos también que en 1969, ya estamos en tiempos muy modernos, el nieto de Victoria Eugenia, que es Alfonso de Borbón-Dampierre, que ese ya sí lo reconocéis todos, hubo una puja por la perla peregrina, él pujó hasta $20.000. Las pujas, la mayoría de la gente que pujó por la perla quedó en 15.000, 10, 15.000. Él llegó hasta 20.000, debió ser el segundo. Pero alguien pujó más, y pujó nada menos por una cifra estratosférica, una burrada, por 37.000 euros de la época, por esa joya. ¿Vale? Como la perla peregrina, bueno, la perla no, es la que compró Alfonso XIII, es propiedad de la corona española, pues aquí la tenemos a la reina Sofía luciéndola en un acto. Ena es el nombre de Victoria Eugenia, el nombre familiar, las joyas de Ena, Victoria Eugenia de Battenberg. ¿Vale? Bien, vamos a ver quién está detrás, por fin, de esta joya, de esta puja de 37.000 euros, dólares. Los conocéis, ¿no? Espero. Richard Barton y Elizabeth Taylor. Es que, por Dios, es que, bueno, todo en Richard Wagner y Elizabeth Taylor es una locura, es demencial. Aquí lo tenéis, se conocieron en el rodaje de Cleopatra en 1963 y fue una relación de amor, odio, pero a lo salvaje, o sea, una cosa tremenda. Entonces, pagó por la perla, Richard Barton fue el que la compró y se la regaló pues un día de San Valentín. Elizabeth Taylor la lució muchísimas ahí en varias películas, hizo varios cameos. Bueno, y tiempo después el broche entero se rediseñó. Aquí lo tenéis, el rediseño, sigue estando la perla, esta es la auténtica, la peregrina, pero el broche donde inicialmente estuvo un diamante llamado el estanque fue rediseñado por completo y fue Cartier el que lo rediseñó, dándole un toque absolutamente moderno, siglo XX. Y ya ese broche se subastó en Sotheby's en 2011, en Sotheby's, en Christie's, Sotheby's es la otra. Se subastó en Christie's por 11,8 millones de dólares. O sea, en 40 años hemos pasado de 37.000 dólares a 12 millones de dólares. Y a la muerte porque fue a la muerte de... Esta subasta fue la muerte de Elizabeth Taylor y se sabe que los beneficios fueron una fundación que fundó ella, Fundación Elizabeth Taylor, de lucha contra el SIDA. O sea, aparte de lucir las joyas, tenía su magnanimidad la mujer. ¿Vale? Y aquí os dejo ya la última, a dos poseedoras de estos joyeles, este cuadro es de Velázquez, luciendo su joya con las diferencias de 400 años en el tiempo. ¿Vale? Y nada más, que si aquí me ha agazapado, por si me llueven las preguntas. Y nada más, que muchísimas gracias por vuestra atención y nada más. Si tenéis cualquier pregunta, aquí estamos. Y seco. Bueno, pues si hay alguna pregunta, es el momento. Si no, callad para siempre. Pues ya está. Pues mira, yo
Sí, quería simplemente que oyendo todo este discurso he recordado que en el libro de don Gregorio Marañón, Elogio y Nostalgia de Toledo, una de las partes que tiene en la obra habla de El cinturón de Zobeida y es una historia muy paralela a esta que me ha traído al recuerdo. Y como yo soy un devoto de don Gregorio, pues la verdad es que lo he disfrutado doblemente. Luego me la pasa. Gracias. Nada. Se me ocurrió una pregunta cuando hablabas de la manera de averiguar si el diamante es bueno o no. Una pregunta, igual me dice que es una tontería, pero nunca se les ha ocurrido, creo que esto ya lo pueden hacer en el siglo XVI y XVII, medir la densidad de la piedra. Sí. Para ver si así... Es una de las pruebas. Sí, claro. ¿Y esto lo hacían entonces ya? Supongo que sí. Claro. Pero con el asunto de las falsificaciones, a ver a quién le dices. Claro, al rey que es mala. Y ¿no? la propiedad de densidad y todo esto, pues hombre, todo esto es muy moderno. Claro. Como tal, hombre, Arquímedes ya lo inventó, pero... Bueno, habría que considerar las impurezas, claro. Sí, pero... bueno, tiene su aquel. Ya. Aquel. No, es muy... Hay que ser experto y por eso Felipe II quiso asegurarse y dijo, yo voy aquí a Amberes. Y como no podemos hacer ninguna prueba física porque no lo tenemos, pues la verdad es que es difícil. Y luego es curioso también el tema de las minas de Sudáfrica. Claro, yo cuando he dicho que circulaban hacia Amberes, antes de descubrir las minas de Sudáfrica, yo pensaba que bueno, en el siglo XVII... Pero todavía no aparecieron minas de diamantes hasta el XIX. Amberes es el clásico ejemplo de ciudad que ha sabido reciclarse. Claro, primero... Y sigue siendo el centro de diamantes. Claro, exacto. Porque allí está la tecnología del tallado. Esa es la clave, la tecnología del tallado y las vías comerciales. Es que justo estaba pensando, claro, precisamente en el siglo XVII, también en la zona de los Países Bajos, aparece la microscopía por el tallado de lentes. No es casualidad. De Leeuwenhoek, sí, que señor, es exactamente no lo es mismo. casualidad. Porque además Holanda, toda esa zona de Holanda conoció un gran florecimiento porque estábamos aquí en plena reforma o contrarreforma. No solo en España, sino en varios países. Y entonces uno de los pocos entornos que ofrecían una libertad de circulación de ideas era la Holanda recién independizada que necesitaba sobrevivir como fuera. Entonces, ¿cómo sobrevivió? A base de talento. O sea, no es casualidad, efectivamente, todo eso. Sí, todo eso está muy relacionado. Tienes razón, además. Leeuwenhoek, que fue el Sí. inventor, como saben, del primer Sí. microscopio Sí, digno de tal nombre, era un comerciante de telas. Vamos, yo creo que probablemente lo haría para ver si el entramado de la tela era suficientemente... El mallao, claro. Eso es. Seguramente. O Y sea, de ahí- no lo había pensado, pero Claro. lo utilizaré en próximas Y se charlas de llevó el química. secreto a la tumba. Los de la Royal Society intentaron sacárselo Sí. y no hubo manera humana. No, El tío se lo manera. llevó a la tumba cómo tallaba la lente para conseguir... Sí. El Y primer bueno, microscopio. el microscopio, las lentes, todo eso efectivamente viene de Holanda. Que por cierto tenemos aquí en Madrid, no sé si lo sabrán, en la Real Academia Nacional de Medicina hay una colección de microscopios que ha donado un aficionado al coleccionismo, pero vamos, que tiene todos, tiene incluso uno de Leeuwenhoek, Joder. que aparecieron en unas obras en Holanda y lo vendían en eBay o algo de esto en internet y el tío lo compró y luego resultó que era bueno. Y entonces hay, bueno. hay de Sí, ¿no? Leeuwenhoek, hay de Hooke, hay del microscopio de Cajal, tiene también de, Pues eso hay que de verlo. Darwin, Eso está hay en la, que- eso hay que verlo. en la Real Academia Nacional de Medicina lo tiene. Pues hay que verlo. Muy Eso claramente hay que verlo. Muy interesante. Pues nada, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, muchas gracias por esta tarde tan estupenda y tan rica. y nada, nos veremos por aquí Más a menudo. más a menudo. Ahí está. Venga, nada.